Las lágrimas de Esperanza caían silenciosas sobre el vestido rasgado mientras sostenía la mano helada de su hija enferma. Pequeña Luz, de apenas 5 años, ardía en fiebre desde hacía 3 días, y el médico de San Miguel había sido claro: sin la medicina costosa que venía de la ciudad grande, la niña no pasaría de la próxima semana. El corazón de Esperanza se rompía al ver los labios morados de su hija, su respiración débil como el vuelo de un pajarito herido. Había vendido todo: las joyas de su abuela, los tejidos bordados, incluso la cabra que daba leche para Luz. Pero aún le faltaban 50 pesos de oro para comprar la medicina que salvaría a su pequeña. Mirándose en el espejo roto, Esperanza tomó la decisión más dolorosa de su vida: ella misma sería lo último que tendría para vender. La plaza de San Miguel hervía de hombres gritando y bebiendo cuando Esperanza subió a la tarima de madera. Sus piernas temblaban como hojas al viento, pero sus ojos negros mantenían una dignidad que ni siquiera la humillación podía quebrar. El subastador, un hombre gordo llamado Rodrigo, anunció con voz áspera que se vendía una mujer joven y fuerte para trabajos domésticos. Esperanza cerró los ojos y pensó en Luz, en su dulce sonrisa, en sus pequeñas manos que pronto quedarían frías para siempre si no conseguía ese dinero. Los hombres empezaron a gritar cifras, sus miradas sucias recorriendo su cuerpo como si fuera un pedazo de carne en el mercado. 50 pesos, 60, 70. El precio subía mientras su corazón se hundía más y más en la desesperación. Entonces, una voz grave cortó el aire como una hoja afilada. 100 pesos de oro, dijo el hombre alto que acababa de aparecer entre la multitud. Esperanza abrió los ojos y vio algo que la hizo contener la respiración: piel bronceada por el sol, cabello negro largo hasta los hombros y una cicatriz que cruzaba su mejilla izquierda como un río seco. Era un apache, uno de esos guerreros que aterrorizaban las historias que las abuelas contaban en las noches frías. Sus ojos eran como piedras oscuras en el fondo de un pozo, imposibles de descifrar. La multitud enmudeció de miedo, algunos hombres retrocediendo instintivamente al reconocer lo que él era. Esperanza sintió que el mundo giraba. Se había vendido para salvar a su hija, pero ahora pertenecía al mismísimo demonio de las montañas. El apache se acercó a la tarima con pasos firmes, cada movimiento fluyendo como agua sobre piedras. Esperanza podía sentir el poder que emanaba de él, una fuerza salvaje que hacía vibrar el aire alrededor con tensión. Lanzó una bolsa pesada de cuero a los pies del subastador, el sonido del oro golpeando resonó en la plaza silenciosa. «Ella viene conmigo ahora», declaró, y había algo en su voz que no admitía discusión. El subastador, sudando de nervios, contó rápidamente las monedas y asintió. Esperanza bajó de la tarima con las piernas débiles, sabiendo que cada paso la alejaba de su hija y la llevaba a un destino desconocido. Sus lágrimas caían ahora como lluvia de verano, abundantes y desesperadas. Antes de seguir al guerrero, Esperanza se volvió hacia Rodrigo con ojos suplicantes. «Por favor, lleve este dinero a doña Carmen, en la Casa Azul», susurró, entregando las monedas que acababa de recibir. «Dígale que es para comprar la medicina de pequeña Luz. Ella está muy enferma». El subastador asintió rápidamente, ansioso por librarse de la presencia intimidante del apache. Esperanza miró por última vez hacia su casa, donde su hija agonizaba, y dijo una oración silenciosa. Tal vez Dios tendría piedad de una madre desesperada, incluso si había vendido su alma para salvar lo que más amaba en el mundo. Con el corazón roto en 1000 pedazos, siguió al extraño guerrero, sin saber que acababa de dar el primer paso hacia un destino que cambiaría su vida para siempre. El apache caminó en silencio hasta 2 caballos atados a la sombra de un árbol antiguo. Esperanza lo siguió como una sombra, intentando no hacer ruido, temerosa de despertar la furia que todos decían habitar en el corazón de los guerreros de las montañas. Él montó en su caballo negro con la gracia de quien nació sobre una silla de montar, luego extendió la mano para ayudarla a subir al caballo bayo. Esperanza vaciló un momento, mirando aquella mano fuerte y curtida, antes de aceptarla y sentir la sorprendente fuerza con la que él la alzó. Cuando sus ojos se encontraron por un breve instante, vio algo inesperado. No había crueldad en aquellas pupilas oscuras, sino una profundidad que la hizo cuestionar todo lo que sabía sobre los apaches. Sin decir una palabra, él espoleó al caballo y partieron de San Miguel, dejando atrás una nube de polvo y el eco de una vida que nunca volvería a ser la misma. El viaje por las montañas duró horas bajo el sol abrasador, y Esperanza sentía cada músculo de su cuerpo doler.
El apache, que aún no había dicho su nombre, cabalgaba delante con una postura erguida que desafiaba el cansancio. Sus anchas espaldas se movían al ritmo del galope, y Esperanza no podía dejar de notar la cicatriz que bajaba por su brazo derecho, contando historias de batallas que solo podía imaginar. De vez en cuando, él miraba hacia atrás para comprobar si ella lo seguía, y en esos breves momentos sus ojos se encontraban con los de ella. No había amenaza en esa mirada, solo una vigilancia atenta que la confundía. ¿Por qué un guerrero temido sería tan cuidadoso con su prisionera? Cuando el sol empezó a esconderse detrás de los picos de las montañas, el apache finalmente se detuvo cerca de un arroyo cristalino. Esperanza bajó del caballo con las piernas temblorosas, sosteniéndose de la silla para no caer. Su garganta estaba seca como cuero viejo, y sus labios agrietados imploraban por agua. El guerrero notó su estado y, sin decir palabra, llenó una taza de metal en el arroyo y se la ofreció. Esperanza dudó. Las historias decían que los apaches envenenaban a sus enemigos. Pero la sed era más fuerte que el miedo, y bebió con avidez, sintiendo el agua fresca descender por su garganta como una bendición. Cuando terminó, levantó la vista y encontró al apache observándola con una expresión casi amable. «Soy Tauli», dijo por fin, su voz grave resonando en el silencio de la montaña. El nombre salió de sus labios como una oración antigua, cargada de un significado que Esperanza no lograba comprender. Ella tragó saliva, reuniendo el valor para responder. «Esperanza», susurró, y vio algo brillar en los ojos de él al escuchar su nombre. Tauli asintió despacio, como si estuviera grabando esas sílabas en su memoria. «Esperanza», repitió, y la forma en que pronunció su nombre, con una suavidad que contrastaba con su apariencia feroz, hizo que su corazón se acelerara por razones que no quería entender. Había música en esa voz, una melodía salvaje que despertaba algo dormido en su alma. Tauli encendió una pequeña fogata usando solo piedras y ramas secas, sus manos trabajando con una destreza que hablaba de años viviendo en las montañas. Esperanza observó fascinada cómo él manejaba el fuego como si fuera un animal domesticado, controlando cada llama. Le ofreció carne seca y frutos silvestres, alimentos sencillos que para ella parecían un banquete después de un día tan agotador. «Come», dijo con suavidad, empujando la comida hacia ella. Esperanza comió despacio, siempre atenta, pero empezando a notar que aquel hombre no coincidía con las historias terribles que conocía. Cada gesto suyo era medido, respetuoso, como si ella fuera una invitada en lugar de una propiedad comprada. La noche cayó sobre ellos como un manto estrellado, y Esperanza no podía dejar de pensar en Pequeña Luz. ¿Habría llegado la medicina a tiempo? ¿Seguiría su hija respirando bajo el mismo cielo estrellado? Las lágrimas volvieron a rodar por sus mejillas, silenciosas pero imparables. Tauli percibió su sufrimiento y, para su sorpresa, se acercó despacio. ¿Su hija?, preguntó en voz baja, y había tanta comprensión en esa pregunta que Esperanza sintió que su corazón se rompía de nuevo. Ella asintió, incapaz de hablar. Tauli guardó silencio por un largo momento y luego dijo algo que la dejó sin palabras. El amor de una madre es la fuerza más poderosa del mundo. Su hija sentirá ese amor, sin importar la distancia. Esperanza miró al guerrero con los ojos muy abiertos, intentando entender cómo un hombre que supuestamente no tenía corazón podía hablar del amor con tanta sabiduría. La luz del fuego danzaba en el rostro de Tauli, suavizando sus facciones ásperas y revelando una belleza salvaje que antes no había notado. «¿Por qué me compraste?», preguntó al fin, reuniendo el valor para hacer la pregunta que la atormentaba. Tauli la estudió por un largo momento, como si decidiera cuánto de la verdad podía revelar. «Porque reconocía algo en ti que creía haber perdido para siempre», respondió de manera enigmática. Esperanza sintió un escalofrío recorrerle la espalda, no de miedo, sino de algo mucho más peligroso, curiosidad por el hombre misterioso que había cambiado el rumbo de su vida. La noche prometía ser larga, llena de preguntas sin respuesta y de un destino que ella aún no podía imaginar. El amanecer trajo consigo una neblina dorada que envolvía las montañas como un suave abrazo. Esperanza despertó con el sonido de Tauli preparando los caballos, sus movimientos precisos y silenciosos como los de un felino salvaje. Durante la noche, él había mantenido el fuego encendido y colocado su propia manta sobre ella cuando el frío de la montaña se intensificó. Esperanza tocó la tela áspera, aún tibia con el calor de su cuerpo, y sintió algo extraño agitarse en su pecho.
Ningún hombre había mostrado jamás tal cuidado por ella, ni siquiera el padre de Pequeña Luz. ¿Por qué este guerrero, que debería ser su captor, la trataba con tanta gentileza? La pregunta la atormentaba mientras observaba a Tauli revisar las riendas de los caballos. «Vamos», dijo Tauli, extendiendo la mano para ayudarla a montar. Pero esta vez, cuando sus dedos se tocaron, una corriente eléctrica recorrió el brazo de Esperanza. Ella levantó la mirada rápidamente y vio que Tauli también lo había sentido, pues algo cambió en su expresión, una vulnerabilidad que intentó ocultar de inmediato. Durante la cabalgata matinal, Esperanza no pudo dejar de pensar en ese momento. Las montañas alrededor se volvían cada vez más salvajes, con paredes rocosas que se alzaban como catedrales antiguas. Tauli conocía cada sendero, cada atajo, moviéndose por el paisaje árido como si fuera parte de su alma. La manera en que se movía, como sus músculos se contraían bajo la camisa de algodón, todo en él hablaba de fuerza y libertad. Esperanza se sorprendió admirando la armonía entre el hombre y la naturaleza que él representaba. Cuando se detuvieron a descansar junto a una cascada escondida, Tauli finalmente rompió el silencio que los acompañaba desde la mañana. «¿Tienes miedo de mí?», dijo, pero no era una pregunta. Esperanza bebió agua fresca de sus manos en forma de cuenco antes de responder. «Debería tenerlo», admitió con honestidad. «Pero no lo tengo». La confesión salió de sus labios antes de que pudiera pensar mejor, y vio algo encenderse en los ojos oscuros de Tauli. «Mi pueblo, no somos los monstruos de las historias que ustedes cuentan», dijo él, con una voz cargada de un dolor antiguo. «Somos guerreros, sí. Luchamos para proteger nuestra tierra, nuestra gente. Pero también amamos, también sentimos dolor». Por primera vez, Esperanza escuchó amargura en su voz, y comprendió que Tauli cargaba heridas que iban mucho más allá de las cicatrices visibles en su piel. «Yo tuve una familia una vez», continuó Tauli, con los ojos fijos en el agua que corría entre las piedras. «Una esposa, una hija pequeña». Las palabras salían como si cada una fuera un trozo de vidrio cortando su garganta. Esperanza sintió que el corazón se le detenía. La forma en que habló en pasado solo podía significar una cosa. «¿Qué pasó?», preguntó con suavidad, aunque ya temía la respuesta. Tauli cerró los puños, y ella vio tensarse las cicatrices en el dorso de sus manos. «Soldados mexicanos atacaron nuestra aldea mientras los hombres se estaban cazando. Cuando volví, solo encontré cenizas y sangre. Mi esposa, Itzel, había intentado proteger a nuestra hija, Citlali. Encontré sus cuerpos abrazados, como si estuvieran dormidos». El dolor en la voz de Tauli era tan intenso que Esperanza sintió lágrimas resbalar por sus propias mejillas. «Fue hace 3 años», dijo él, y ahora Esperanza comprendía el origen de esa sombra permanente en sus ojos. «Desde entonces, vivo solo en las montañas, evitando tanto a mi pueblo como al suyo. Pero cuando te vi en aquella tarima, la forma en que llorabas por tu hija, la desesperación en tus ojos, fue como ver a Itzel de nuevo». Esperanza sintió que el mundo giraba al comprender la conexión. Ella había despertado algo en Tauli porque ambos conocían el dolor de un amor paternal amenazado. «¿Me salvaste porque viste a tu esposa en mí?», preguntó con la voz entrecortada. Tauli negó lentamente con la cabeza. «Te salvé porque reconocí un alma que conoce el sacrificio verdadero. Una madre que daría todo por su hija, como Itzel lo hizo por Citlali». El silencio se extendió entre ellos, pesado de comprensión mutua y de un dolor compartido que los unía de forma inexplicable. Esperanza extendió la mano con cautela y tocó el brazo de Tauli, sintiendo los músculos tensos bajo la piel bronceada. «Lo lamento mucho», susurró, y había tanta sinceridad en su voz que Tauli levantó los ojos para encontrarse con los de ella. Por un momento infinito, se miraron en silencio, 2 almas heridas reconociéndose mutuamente. Esperanza vio lágrimas no derramadas brillar en los ojos del guerrero, y supo que nadie más había presenciado esa vulnerabilidad. «Pequeña Luz, tienes 5 años», dijo suavemente. «La misma edad que tenía Citlali». Tauli cerró los ojos como si hubiera recibido un golpe, y cuando los abrió de nuevo, había en ellos una determinación férrea. «Tu hija vivirá», dijo con una certeza que caló en lo más profundo del alma de Esperanza. «Lo prometo». Y en ese momento, bajo la luz filtrada de la cascada, Esperanza supo que su vida estaba a punto de cambiar de maneras que jamás podría imaginar.
El viaje continuó por senderos cada vez más estrechos y peligrosos, serpenteando por desfiladeros que parecían tocar el cielo. Esperanza sentía el corazón acelerarse no solo por el peligro del camino, sino por la creciente cercanía con Tauli. Cada vez que él la ayudaba a pasar por un paso difícil, sus manos se demoraban un segundo más de lo necesario. Podía sentir el calor de su piel a través de la tela de la camisa, y algo en su interior despertaba con cada toque. Era incorrecto, estaba preocupada por Pequeña Luz, debería pensar únicamente en su hija. Pero no podía ignorar cómo su cuerpo respondía a la presencia del guerrero apache. Cuando finalmente divisaron humo elevándose entre los árboles en el valle abajo, Esperanza sintió una mezcla de alivio y ansiedad en su pecho. «Mi gente», dijo Tauli, señalando las chozas esparcidas en un claro protegido por montañas por todos lados. Esperanza tragó saliva, consciente de que estaba a punto de entrar en un mundo completamente distinto al suyo. «¿Me aceptarán?», preguntó, con la voz traicionando su nerviosismo. Tauli la miró con una intensidad que hizo que su estómago se contrajera. «¿Estás conmigo?». «Eso basta», respondió, con una protección feroz en sus palabras que la hizo sentirse segura y al mismo tiempo, deseada. Al descender por la ladera, Esperanza notó a personas saliendo de las chozas, observando su llegada con curiosidad. Mujeres apaches con vestidos de cuero decorado, hombres con cicatrices de guerra, niños corriendo entre las hogueras. Era un mundo vivo, palpitante, muy distinto de las historias de terror que ella conocía. Una anciana de cabellos grises se acercó cuando desmontaron. Sus ojos oscuros estudiaron a Esperanza de pies a cabeza antes de dirigirse a Tauli en su lengua natal. El tono era severo, inquisitivo, y Esperanza no necesitó entender las palabras para saber que estaba siendo discutida. Tauli respondió con firmeza, su postura erguida desafiando cualquier oposición. La anciana, que claramente tenía autoridad en la tribu, lo observó durante un largo momento antes de asentir lentamente. «Esta es Aidiana», dijo Tauli a Esperanza. «Es nuestra curandera, y mi abuela». Esperanza hizo una reverencia respetuosa, sin saber qué más hacer. Para su sorpresa, Aidiana se acercó y le tocó suavemente el rostro, estudiando sus ojos con una sabiduría que parecía atravesar siglos. «Tiene corazón de madre», dijo la anciana en un español torpe, sorprendiendo a Esperanza. «Corazón herido, pero fuerte». Aidiana condujo a Esperanza hasta una choza decorada con símbolos apaches que ella no podía descifrar. Dentro, el espacio era acogedor, con alfombras coloridas y el aroma de hierbas medicinales. «Siéntate», ordenó la curandera, y Esperanza obedeció, observando cómo la mujer preparaba una mezcla humeante en un cuenco de barro. «Tauli me contó sobre tu hija», dijo Aidiana, sus manos expertas trabajando con las hierbas. «Enfermedad de los pulmones, ¿sí?». Esperanza asintió, con lágrimas volviendo a sus ojos. «Conozco esa enfermedad. Mató a muchos niños de nuestro pueblo también». La anciana se detuvo y la miró directamente a los ojos. «Pero yo sé cómo curar. Medicina del hombre blanco es buena, pero medicina apache es mejor». El corazón de Esperanza dio un salto de esperanza, pero también de miedo. ¿Sería posible? ¿Podía confiar en la medicina de un pueblo considerado enemigo? ¿Por qué me ayudarían?, preguntó, con la voz temblorosa por la emoción. Aidiana sonrió por primera vez, y esa sonrisa transformó su rostro severo en algo cálido y maternal. «Porque Tauli nunca trajo a una mujer a nuestra aldea. En 3 años, ha vivido como un fantasma, hablando solo cuando es necesario, sonriendo nunca». La anciana continuó mezclando las hierbas, pero sus ojos permanecieron fijos en Esperanza. «Hoy vi a mi nieto sonreír cuando te mira. Vi la vida regresar a sus ojos». Esperanza sintió calor en el rostro. ¿Era tan evidente? «Él ha sufrido mucho», continuó Aidiana. «Perdió a su familia, perdió su alegría, perdió su esperanza. Pero tú has traído algo de vuelta». La curandera terminó de preparar la mezcla y la envolvió cuidadosamente en hojas secas. «Esta medicina curará a tu hija. Y quizás tú cures a mi nieto también». Esperanza tomó el paquete de hierbas con manos temblorosas, sin poder creer que tal vez tuviera la cura para Pequeña Luz en sus manos. «¿Cómo puedo agradecerte?», susurró, con lágrimas de gratitud cayendo libremente. Aidiana se acercó y sostuvo las manos de Esperanza entre las suyas, endurecidas por años de trabajo.
No dejes que mi nieto muera solo, dijo simplemente. Él eligió salvarte por una razón. Tal vez ustedes dos puedan salvarse el uno al otro. En ese momento, Esperanza comprendió que algo mucho más grande estaba ocurriendo de lo que había imaginado. No se trataba solo de salvar a Pequeña Luz, sino de dos almas heridas encontrando sanación la una en la otra. Afuera de la choza, podía escuchar la voz grave de Tauli conversando con otros hombres de la tribu, y sintió su corazón acelerarse al pensar que quizás, solo quizás, había encontrado algo que creía perdido para siempre, la posibilidad de amar de nuevo. Pero primero debía salvar a su hija, y descubrir si Tauli realmente sentía por ella lo que sus ojos parecían prometer. La decisión de regresar a San Miguel fue tomada antes incluso de que saliera el sol. Esperanza sostenía el paquete de hierbas contra su pecho como si fuera el tesoro más valioso del mundo, y en realidad lo era, representaba la vida de Pequeña Luz. Tauli apareció en la entrada de la tienda con 2 caballos frescos y provisiones para el viaje, sus ojos encontrándose con los de ella en una comunicación silenciosa que no necesitaba palabras. «Vamos a traer a tu hija de vuelta», dijo, y había una promesa sagrada en esas palabras. Esperanza asintió, pero al levantarse para salir de la tienda, Aidiana la sujetó por el brazo. «Recuerda lo que te dije», susurró la anciana. «Mi nieto necesita curarse tanto como tu hija». El peso de esas palabras acompañó a Esperanza mientras montaba el caballo, sabiendo que el viaje que tenían por delante lo cambiaría todo para ambos. La cabalgata por las montañas fue distinta esta vez. Había una urgencia desesperada que los impulsaba, pero también una intimidad creciente que los envolvía como una corriente invisible. Tauli cabalgaba junto a Esperanza en lugar de ir delante, y sus manos se rozaban ocasionalmente cuando él la ayudaba a atravesar terrenos difíciles. Cada toque enviaba ondas de calor por el cuerpo de ella, una sensación que la asustaba y fascinaba al mismo tiempo. «Háblame de Pequeña Luz», pidió Tauli durante una parada para descansar. Esperanza sonrió por primera vez en días, sus ojos iluminándose al hablar de su hija. «Le encantan las mariposas», dijo, con la voz cargada de añoranza. «Siempre que ve una, corre tras ella intentando tocarla. Dice que quiere volar como ellas algún día». Tauli observó el rostro de Esperanza transformarse con amor maternal, y algo se movió profundamente en su pecho, una emoción que creía haber enterrado junto con su propia familia. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, se detuvieron en una gruta oculta para protegerse del calor abrasador. La sombra fresca fue un alivio, pero la proximidad forzada por la pequeña caverna cargó el aire entre ellos de una tensión palpable. Esperanza podía sentir el calor del cuerpo de Tauli sin siquiera tocarlo. Podía escuchar cada respiración, cada movimiento. «Esperanza», dijo él suavemente, y ella levantó la mirada para encontrar sus ojos. Había algo diferente en su expresión, una vulnerabilidad nueva, mezclada con algo más peligroso. «Sabes que después de que salvemos a tu hija, serás libre para irte». Sus palabras sonaron como una confesión dolorosa. El corazón de Esperanza se aceleró, no había pensado en el después. «¿Y si no quiero irme?», preguntó, antes de poder contenerse. El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado de posibilidades y miedos. Tauli se acercó lentamente, como si ella fuera una criatura salvaje que podría huir en cualquier momento. «Esperanza», repitió, su nombre sonando como una oración en sus labios. «No puedo ofrecerte una vida fácil. Soy un hombre marcado, sin lugar en el mundo de los blancos ni en el de los míos». Ella pudo ver la lucha en sus ojos, el temor de esperar algo que parecía imposible. «No quiero una vida fácil», respondió ella, sorprendiendo a ambos con la firmeza de su voz. «Quiero una vida verdadera». Tauli levantó una mano vacilante y le acarició el rostro, sus dedos encallecidos trazando la línea de su mejilla con una ternura que contrastaba con su apariencia fiera. «No sabes lo que estás diciendo», murmuró, pero no retiró la mano. Esperanza la cubrió con la suya, presionándola contra su rostro. «Sé exactamente lo que digo», susurró. «Conozco el dolor, conozco la pérdida, y reconozco el amor cuando lo siento». La confesión quedó suspendida en el aire entre ellos como una llama viva. Tauli cerró los ojos como si luchara contra una fuerza irresistible, y cuando los abrió, lágrimas no derramadas brillaban en ellos. «No puedo amar de nuevo», dijo, con la voz áspera de emoción. «No puedo soportar el dolor de perder a alguien otra vez».
El corazón de Esperanza se rompió por él, comprendiendo perfectamente el miedo que lo paralizaba. Entonces no me pierdas, dijo simplemente. Elige quedarte. La sencillez de sus palabras lo golpeó como un rayo. Tauli la atrajo hacia sí en un movimiento súbito, sus brazos envolviéndola con una fuerza desesperada. Esperanza pudo sentir el latido descompasado de su corazón contra su pecho, pudo sentir todo el miedo y el deseo que él intentaba ocultar. Esperanza, murmuró contra su cabello, y ella supo que algo fundamental había cambiado entre ellos en ese instante apartado del mundo. Cuando finalmente se separaron, ambos sabían que no había vuelta atrás. Lo que había nacido entre ellos era más grande que el miedo, más grande que las diferencias entre sus mundos. Vamos a salvar a tu hija, dijo Tauli, su voz ahora firme, llena de una determinación renovada. Y después descubriremos cómo dos personas de mundos distintos pueden construir uno nuevo juntos. Esperanza asintió, sabiendo que por primera vez en años tenía algo por lo que valía la pena luchar, más allá de la supervivencia de Pequeña Luz. Había encontrado a un hombre dispuesto a desafiar al destino por ella, y ella estaba dispuesta a hacer lo mismo por él. El viaje de regreso a San Miguel continuó, pero ahora llevaban más que esperanza y medicina, llevaban la promesa de un amor capaz de sanar todas las heridas del pasado. El sol comenzó a descender en el horizonte, pintando el cielo de dorado y rojo, como si el mismo universo bendijera la unión de dos almas que finalmente habían encontrado su hogar la una en la otra. La ciudad de San Miguel apareció en el horizonte como un espejismo dorado, pero la vista que debería traer alivio solo intensificó la ansiedad de Esperanza. Tauli detuvo los caballos en lo alto de la colina, estudiando el movimiento de las calles con ojos de depredador. Algo no está bien, murmuró, llevando instintivamente la mano a la daga en su cintura. Esperanza siguió su mirada y vio soldados mexicanos patrullando las calles en un número mayor de lo normal. Banderas militares ondeaban al viento, y había una tensión en el aire que podía sentirse incluso a la distancia. Están buscando a alguien, dijo Tauli, y ambos sabían exactamente a quién. La presencia de un apache en la ciudad no había pasado desapercibida. El corazón de Esperanza se aceleró. ¿Cómo llegarían hasta Pequeña Luz con soldados por todas partes? ¿Cómo salvarían a su hija si Tauli era capturado o muerto? Tengo que ir sola, dijo Esperanza, pero Tauli negó con la cabeza categóricamente. No voy a dejar que enfrentes esto sola. Sus ojos se encontraron con los de ella, y había en ellos una determinación férrea que no admitía discusión. Pero si te ven, comenzó ella, con el miedo evidente en su voz. Entonces enfrentaremos juntos lo que venga, interrumpió él, tomando su mano entre las suyas. Prometimos construir un mundo nuevo juntos, ¿recuerdas? Eso empieza ahora, salvando a tu hija. La fuerza de sus palabras le dio valor a Esperanza, pero también la aterrorizó. Él estaba dispuesto a morir por ella y por Pequeña Luz, una niña a la que ni siquiera conocía. ¿Era eso amar a un guerrero apache? ¿Vivir siempre al borde del abismo, sabiendo que cada decisión podía ser la última? Pero al mirar los oscuros ojos de Tauli, supo que prefería vivir un solo día a su lado que toda una vida segura sin amor. Bajaron la colina, aprovechando la cobertura de un pequeño bosque que bordeaba la ciudad. Tauli se movía como una sombra entre los árboles, cada paso calculado para no hacer ruido. Esperanza intentó imitarlo, pero sus pies parecían encontrar todas las ramas secas del suelo. Respira, susurró él, deteniéndose para tocarla con suavidad. El miedo hace ruido. Piensa solo en tu hija. Esperanza cerró los ojos por un momento, imaginando la sonrisa de Pequeña Luz, sus pequeñas manos, su risa cristalina. Cuando los abrió, se sintió más tranquila, más enfocada. Lograron llegar a la parte trasera de la casa de Doña Carmen, donde Pequeña Luz estaba siendo cuidada. La casa azul parecía más pequeña y frágil de lo que Esperanza recordaba, como si los días de angustia la hubieran encogido. A través de la ventana, podía ver una figura diminuta acostada en la cama, demasiado inmóvil para ser una niña de 5 años. Luz, susurró, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Doña Carmen abrió la puerta trasera antes de que pudieran llamar, como si los estuviera esperando. La anciana tenía los ojos enrojecidos de tanto llorar, y Esperanza supo de inmediato que su peor temor se confirmaba. El remedio llegó tarde, dijo Carmen, con la voz rota. Ella ha empeorado mucho en los últimos 2 días.
Casi no respira. El mundo de Esperanza se vino abajo, y sus piernas flaquearon. Solo la mano firme de Tauli en su espalda la impidió caer. ¿Dónde está?, preguntó él, con una urgencia que atravesó la niebla de desesperación de Esperanza. Carmen los condujo a un cuarto pequeño y sofocante, donde pequeña Luz yacía pálida como la cera, su respiración tan débil que apenas se notaba el movimiento de su pecho. Esperanza corrió hacia la cama y tomó la mano helada de su hija entre las suyas. «Mamá está aquí, mi amor», susurró, pero la niña no respondió. Tauli se acercó a la cama y, para sorpresa de Esperanza, se arrodilló junto a la pequeña. «Se parece a Citlali», dijo en voz baja, y Esperanza vio lágrimas brillar en sus ojos. Con movimientos gentiles, Tauli tocó la frente ardiente de pequeña Luz. «Vamos a salvarla», prometió, no solo a Esperanza, sino a la propia niña. Comenzó a desenvolver cuidadosamente el paquete de hierbas de Airiana, sus manos trabajando con la precisión de quien conoce bien las artes de la curación. «Necesitamos agua hirviendo», dijo a Carmen, que corrió a buscarla. Mientras preparaba la infusión medicinal, Tauli explicó a Esperanza cómo debían administrarla. Pequeños sorbos cada pocos minutos, incluso si pequeña Luz estaba inconsciente. «La medicina de mi abuela es poderosa», dijo, aunque había preocupación en su voz. «Pero la niña está muy débil. Va a necesitar más que hierbas para sobrevivir». Esperanza entendió lo que quería decir. Pequeña Luz necesitaba una razón para luchar, necesitaba sentir el amor que la llamaba de vuelta a la vida. El sonido de botas marchando afuera hizo que todos se quedaran inmóviles. «Soldados», susurró Carmen, el terror pintado en su rostro arrugado. Por la ventana podían ver los uniformes militares acercándose a la casa. Alguien había denunciado la presencia del Apache en la ciudad. Esperanza miró desesperada entre Tauli y su hija moribunda. No podía elegir entre ellos, no podía perder a ninguno. «Vete», susurró a Tauli, aunque cada palabra era como vidrio en su garganta. «Llévate el remedio. Sálvate». Pero Tauli ya se había colocado frente a la cama, su cuerpo formando un escudo protector entre los soldados que se acercaban y las personas que amaba. «No abandono a quien amo», dijo simplemente, y en ese momento Esperanza supo que había encontrado a un hombre dispuesto a morir por ella. El sonido de las botas se detuvo frente a la puerta principal, y una voz áspera gritó: «Abran en nombre del coronel Martínez. Sabemos que hay un Apache aquí dentro». El destino de todos dependía ahora de los próximos minutos, y Esperanza apretó la mano de pequeña Luz con una mano y extendió la otra hacia Tauli, decidida a que, pasara lo que pasara, lo enfrentarían juntos. La puerta principal estalló en pedazos bajo los golpes de las botas militares. El coronel Martínez entró con 6 soldados armados, sus ojos fríos recorriendo la habitación en busca de su presa. Era un hombre alto y delgado, con cicatrices que hablaban de años combatiendo en las montañas contra los apaches. Cuando sus ojos encontraron a Tauli, una sonrisa cruel se extendió por su rostro. «Por fin», dijo, saboreando cada sílaba. «El famoso guerrero apache que ha estado aterrorizando nuestras rutas comerciales». Tauli no se movió de su posición protectora frente a la cama, pero Esperanza pudo ver sus músculos tensarse como cuerdas de arco a punto de disparar. «Deje a la mujer y a la niña fuera de esto», dijo, su voz baja pero cargada de una amenaza mortal. «Su problema es conmigo». El coronel rió, un sonido áspero que resonó en la sofocante habitación. «Oh, pero la señorita Esperanza aquí es nuestra informante. Fue ella quien nos dijo dónde encontrarlo». Las palabras cayeron como bombas en el tenso silencio de la sala. Esperanza sintió que el mundo giraba a su alrededor. «Eso es mentira», gritó, pero vio un destello de duda en los ojos de Tauli por una fracción de segundo. Era todo lo que Martínez necesitaba para plantar la semilla de la desconfianza. «Vamos, Apache», continuó el coronel, acercándose lentamente. «¿De verdad pensaste que una mexicana se enamoraría de un salvaje? Ella te usó para llegar hasta aquí, y ahora recibirá su recompensa». Doña Carmen intentó protestar, pero un soldado la hizo callar con un gesto amenazante. Esperanza miró desesperada a Tauli, rogándole con los ojos que creyera en ella. «Tauli, por favor», susurró, «sabes que eso no es verdad. Sabes lo que siento por ti». Pero pudo ver el dolor y la confusión luchando en su rostro, años de traición y pérdida haciendo difícil confiar de nuevo.
Era exactamente lo que Martínez quería, dividirlos cuando más necesitaban estar unidos. El coronel desenvainó su espada, la hoja brillando con la débil luz que entraba por la ventana. Fue entonces cuando un débil gemido vino de la cama. Pequeña Luz se movía, sus ojos abriéndose lentamente. «¿Mamá?», susurró con voz ronca, su pequeña mano buscando la de Esperanza. Todo el odio y la tensión en la habitación parecieron desvanecerse por un instante ante esa voz frágil. Esperanza apretó la mano de su hija, con lágrimas cayendo libremente. «Estoy aquí, mi amor», dijo, con la voz quebrada. Pequeña Luz miró a su alrededor con ojos grandes y confusos, hasta que su mirada se posó en Tauli. Para sorpresa de todos, sonrió, una sonrisa débil pero genuina. «Tú eres el hombre de las montañas», dijo, con una inocencia pura que cortó toda la tensión en el aire. «Mamá dijo que ibas a ayudarme». Tauli sintió que algo se rompía en su pecho. La niña lo miraba sin miedo, solo con gratitud y esperanza. Era imposible fingir algo así. Era imposible que Esperanza hubiera planeado una traición que involucrara a su propia hija moribunda. Martínez percibió que estaba perdiendo el control de la situación. «Basta de teatro», rugió, apuntando la espada hacia Tauli. «Vendrás con nosotros, vivo o muerto». Pero Tauli ya había tomado una decisión. Miró a Esperanza con ojos llenos de amor y determinación, luego se volvió hacia Martínez. «Si quieren llevarme», dijo con calma, «tendrán que matarme primero. Y no se los pondré fácil». En un movimiento fluido, sacó su cuchillo y se preparó para luchar. Los soldados levantaron sus armas, pero Martínez alzó la mano. «Esperen», dijo, con un plan cruel formándose en su mente. «Hay una forma más civilizada de resolver esto». Miró a Esperanza con una sonrisa que le heló la sangre. «Señorita Esperanza, si de verdad no nos informó sobre este apache, entonces demuéstrelo. Mátenlo usted misma». Arrojó una pistola al suelo, a sus pies. «Mate al hombre que dice amar y dejaré que ustedes dos vivan. Si se niega, mato a todos ahora mismo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Esperanza miró el arma en el suelo como si fuera una serpiente venenosa. Sus manos temblaban al comprender la diabólica crueldad de la elección que Martínez le imponía. Matar a Tauli para salvar a Pequeña Luz, o ver morir a todos. «No», dijo Tauli firmemente, mirándola a los ojos. «No lo hagas. No dejes que destruya quien eres». Pero Esperanza podía ver a Pequeña Luz respirando con dificultad a su lado, podía sentir la fragilidad de su hija que apenas había recuperado la conciencia. Como madre, como mujer, como ser humano, ¿qué elección imposible era esa? Martínez sonrió, disfrutando del tormento que había creado. «Tienes 10 segundos para decidir», dijo, comenzando a contar. 10, 9, 8. Cada número resonaba en la habitación como una sentencia de muerte. Esperanza cerró los ojos, sintiendo el peso del mundo sobre sus hombros, sabiendo que los próximos segundos definirían no solo quién viviría o moriría, sino quién sería ella para siempre. 3, 2. La voz de Martínez sonaba como las campanadas de un funeral. Esperanza abrió los ojos y miró a Tauli, viendo en ellos no ira ni miedo, sino una profunda comprensión y un perdón que le dieron ganas de morir. Él entendía la elección imposible que enfrentaba, y aún así la amaba. 1. Martínez levantó su propia arma, listo para ejecutar a todos. Fue entonces cuando Esperanza tomó la decisión más valiente de su vida. En lugar de tomar la pistola del suelo, se lanzó frente a Tauli, abrazándolo con todas sus fuerzas. «Si quieren matarlo», dijo con voz firme, «tendrán que matarme primero». Pequeña Luz, aunque débil, comprendió lo que estaba ocurriendo y, con la inocente sabiduría de los niños, susurró: «Yo también me quedo con el hombre de las montañas». Doña Carmen, inspirada por su valentía, se colocó junto a Esperanza. «Y yo también», dijo la anciana, desafiando a los soldados con una mirada firme. De pronto, Martínez no enfrentaba solo a un apache aislado, sino a una familia unida por el amor, y eso lo cambiaba todo. Martínez vaciló por primera vez desde que había entrado en la casa, su dedo temblando sobre el gatillo. La demostración de coraje de las 3 mujeres había sacudido algo en sus soldados. Algunos bajaron ligeramente sus armas, incómodos ante la idea de matar a una niña enferma y a mujeres desarmadas. «Fuego», ordenó Martínez,
pero su voz ya no llevaba la misma autoridad. Fue entonces cuando una voz familiar resonó desde la puerta destrozada: «Coronel Martínez, baje su arma inmediatamente». Todos se volvieron para ver al padre Miguel, el hombre que había bautizado a Pequeña Luz, entrando en la casa seguido por una multitud de habitantes de San Miguel. Esperanza reconoció rostros conocidos: Doña Rosa, la panadera, el herrero Joao, la señora María, que siempre compraba sus bordados. «¿Qué significa esto, padre?», rugió Martínez, aunque había incertidumbre en su voz. El sacerdote avanzó con la dignidad de quien carga la autoridad moral de la comunidad. «Significa que todo el pueblo sabe lo que realmente pasó aquí», dijo con calma. «Y no vamos a permitir que un hombre honrado sea ejecutado por salvar a una niña». «¿Honrado?», escupió Martínez. «Es un apache, un salvaje». Pero el padre negó con la cabeza, sus ojos amables posándose sobre Tauli con respeto. «Este hombre gastó su propio oro para comprar la libertad de Esperanza en el mercado. No para esclavizarla, sino para salvarla de la humillación. Luego trajo medicina para curar a Pequeña Luz cuando nuestros propios doctores ya habían perdido la esperanza». Un murmullo de aprobación recorrió a la multitud. Doña Rosa dio un paso al frente, las manos en la cintura como una madre enfadada. «Yo lo vi todo», declaró en voz alta. «Vi cuando pagó el dinero y le dijo a Rodrigo que comprara la medicina para la niña. Un salvaje no haría eso». Otros vecinos comenzaron a hablar, contando las partes de la historia que habían presenciado. El herrero Joao asintió hacia Tauli. Podría haberse marchado cuando vio a los soldados en la ciudad, pero volvió de todos modos para salvar a la niña. ¿Eso es cobardía? La marea empezaba a cambiar, y Martínez podía sentir su autoridad desmoronándose como arena entre los dedos. Pequeña Luz, todavía débil pero más despierta después de beber algunas gotas de la medicina apache, miró a Martínez con ojos grandes e inocentes. «¿Por qué quiere hacerle daño a mi protector?», preguntó con voz dulce. La pregunta simple resonó en el silencio tenso, y Esperanza vio a algunos soldados intercambiar miradas incómodas. Una niña llamando a un apache protector no encajaba en las historias de terror que conocían. Tauli se arrodilló junto a la cama, su voz suave dirigida solo a la pequeña. «No te preocupes, pequeña mariposa», dijo, usando el apodo cariñoso que le había puesto. «A veces las personas tienen miedo de lo que no entienden». Levantó la vista hacia Martínez, sin desafío en sus ojos, solo una dignidad tranquila más poderosa que cualquier arma. «No he venido aquí a pelear», dijo con calma. «Vine a salvar a una niña. Si eso me convierte en criminal a sus ojos, que así sea». La nobleza de sus palabras hizo que incluso algunos soldados bajaran por completo sus armas. Martínez comprendía que estaba perdiendo el control total de la situación. La multitud crecía cada minuto, y sus propios hombres parecían cada vez menos dispuestos a cumplir la orden de ejecutar a personas inocentes. «Sigue siendo un apache», gritó desesperado. «Las leyes son claras». Pero el padre Miguel dio un paso al frente, su voz resonando con autoridad moral. «Las leyes de los hombres a veces entran en conflicto con las leyes de Dios», dijo solemnemente. «Y Dios nos enseña que debemos juzgar a los hombres por sus acciones, no por el color de su piel o la tribu a la que pertenecen». Miró directamente a Martínez. «Este hombre ha mostrado más compasión y honor que muchos que se llaman civilizados. ¿Qué autoridad tenemos para condenarlo?». La multitud murmuró en acuerdo, y Esperanza sintió la esperanza florecer en su pecho por primera vez en días. Tauli, todavía arrodillado junto a Pequeña Luz, no parecía sorprendido por el apoyo, como si siempre hubiera sabido que la verdad saldría a la luz. Su fe en la bondad de las personas, incluso después de todo lo que había perdido, tocó profundamente el corazón de Esperanza. Doña Carmen, animada por el apoyo de la comunidad, encontró su voz temblorosa. «Cuidé de esta niña durante días», dijo, señalando a Pequeña Luz. «La vi debilitarse, la vi casi morir. La medicina que trajeron los doctores no funcionó». Miró el paquete de hierbas apaches que había salvado la vida de la niña. «Pero su medicina, en pocas horas ella estaba mejor». ¿Cómo podemos llamar salvaje a un hombre que lleva más conocimiento de curación que nuestros propios médicos? La lógica era irrefutable, y Martínez podía ver su posición volverse insostenible. Sus propios soldados ahora lo miraban con cuestionamiento, algunos claramente influenciados por las palabras de la comunidad.
Uno de los soldados más jóvenes, que no podía tener más de 20 años, dio un paso vacilante al frente. «Coronel», dijo con respeto, «mi hermanita murió de la misma enfermedad el año pasado. Si hubiera existido una cura». Su voz se quebró, y no pudo terminar la frase. Pero no hacía falta, todos entendieron lo que quería decir. La pérdida, el dolor, el arrepentimiento de no haber tenido acceso a un conocimiento que podría haber salvado a alguien amado eran sentimientos universales que trascendían diferencias raciales o culturales. Martínez miró alrededor de la habitación, viendo su autoridad derrumbarse ante sus ojos. La multitud crecía, sus propios hombres cuestionaban sus órdenes, y hasta la iglesia se había puesto en su contra. Pero había algo más que lo inquietaba, la dignidad serena de Tauli frente a la muerte, el amor incondicional de Esperanza, la inocencia pura de Pequeña Luz llamando protector a un enemigo. Todo eso lo obligaba a cuestionar sus propias creencias sobre quiénes eran realmente los salvajes en esta situación. «Esto no ha terminado», dijo finalmente, pero su voz sonaba más como la de un hombre derrotado que la de un comandante. «Las leyes», empezó, pero el padre lo interrumpió con suavidad. «Las leyes cambian, coronel, pero el amor, la compasión y el honor, esos son eternos». Martínez guardó su arma lentamente, sabiendo que había perdido más que una batalla, había perdido la certeza de estar siempre del lado correcto. Con un gesto brusco a sus hombres, salió de la casa, dejando atrás un silencio que poco a poco se llenó de suspiros de alivio y lágrimas de gratitud. Esperanza se lanzó a los brazos de Tauli, permitiéndose por fin creer que la pesadilla había terminado y que tal vez, solo tal vez, habían encontrado un lugar en el mundo donde su amor pudiera florecer. Los días que siguieron fueron como un sueño dorado del que Esperanza temía despertar. Pequeña Luz se recuperaba milagrosamente bajo los cuidados combinados de la medicina apache de Aidiana y el amor incansable de su madre. La niña había recuperado el color en las mejillas, su risa volvía a resonar en la casa de Doña Carmen, y seguía a Tauli a todas partes como un cachorro curioso. «Tauli, cuéntame sobre los caballos salvajes», le pedía todos los días. Y el guerrero apache siempre inventaba una nueva historia sobre mustangs que corrían libres por las montañas. Esperanza observaba esas interacciones con el corazón rebosante. Ver al hombre que amaba cuidar de su hija con tanta ternura era más hermoso que cualquier puesta de sol. Tauli había encontrado en Pequeña Luz no solo a una niña a quien proteger, sino una manera de honrar la memoria de Citlali, su propia hija perdida. Y en la risa cristalina de la niña, estaba descubriendo que era posible amar de nuevo sin traicionar el pasado. La comunidad de San Miguel acogió a Tauli de una forma que ninguno de los dos había imaginado posible. Doña Rosa insistía en llevarle pan fresco cada mañana, el herrero Joao le pidió aprender técnicas apaches para trabajar el metal, e incluso el tímido doctor Hernández quería conocer los secretos de las plantas medicinales que habían curado a Pequeña Luz. «Has cambiado esta ciudad», le dijo el padre Miguel una tarde, encontrando a Tauli enseñando a un grupo de niños a hacer cuerdas con fibras vegetales. «Les has mostrado a todos que la humanidad no tiene color de piel ni origen tribal». Tauli observó a los niños jugar a su alrededor, incluida Pequeña Luz, que ahora corría y reía como cualquier niña sana de 5 años. «Ellos me han enseñado tanto como yo a ellos», respondió. «Me recordaron que el corazón de un niño no conoce prejuicios». Era cierto. Los niños de San Miguel habían aceptado al hombre de las montañas con la pura simplicidad que solo los pequeños poseen, y a través de ellos, sus padres también aprendieron a ver más allá de las diferencias superficiales. Por la noche, cuando Pequeña Luz dormía tranquila en su cama, Esperanza y Tauli caminaban por las estrechas calles de San Miguel bajo un cielo estrellado. Esos paseos se habían vuelto sagrados para ellos, momentos robados al mundo para simplemente estar juntos, hablando de todo y de nada. «A veces aún no puedo creer que seas real», confesó Esperanza una de esas noches, deteniéndose para mirarlo a la luz de la luna. Tauli tomó sus manos entre las suyas, callosas pero infinitamente suaves. «Solía soñar con Itzel después de que muriera», dijo en voz baja. «Siempre despertaba con el corazón roto porque el sueño terminaba. Pero contigo, me despierto cada mañana agradecido de que sigas aquí». Esperanza sintió lágrimas de felicidad brillar en sus ojos. Era extraordinario cómo dos personas que habían perdido tanto podían encontrar en el otro no solo consuelo, sino una renovada alegría de vivir. «Te amo», dijo ella, las palabras saliendo como una oración.
Te amo de una forma que no sabía que era posible. Tauli la atrajo más cerca, sus cuerpos encajando perfectamente como si hubieran sido creados el uno para el otro. Esperanza, murmuró su nombre como si fuera la palabra más hermosa del mundo. Cuando te vi en aquella plataforma, vi mi destino. No lo entendí en ese momento, pero ahora sé que todo lo que pasé, la pérdida, el dolor, los años solo en las montañas, me condujo hasta ti. Acarició suavemente su rostro, sus dedos trazando la curva de su mejilla. Me devolviste la vida. Me enseñaste que es posible honrar a quienes perdimos amando a quienes encontramos. Esperanza se puso de puntillas y lo besó, un beso suave que hablaba de promesas futuras y curas pasadas. Cuando se separaron, ambos sabían que habían encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el otro. Cásate conmigo, susurró Tauli, y aunque las palabras eran simples, llevaban el peso de toda una vida de compromiso. Cásate conmigo y construyamos nuestro propio mundo, donde Pequeña Luz pueda crecer libre y feliz. Sí, respondió Esperanza sin dudarlo, y sellaron la promesa con otro beso bajo las antiguas estrellas que habían sido testigo de tantas historias de amor, pero pocas tan poderosas como la suya. En los días siguientes, los preparativos para la boda llenaron San Miguel. Sería una ceremonia única, combinando tradiciones mexicanas y apaches, oficiada por el padre Miguel con la bendición de Aidiana, que bajó de las montañas para ver a su nieto encontrar la felicidad de nuevo. Las mujeres del pueblo cosieron un vestido especial para Esperanza, incorporando elementos de los dos mundos que ella y Tauli representaban. Pequeña Luz sería la dama de honor, luciendo una corona de flores silvestres que ella misma había elegido. Voy a tener un papá de verdad, anunció a todo el pueblo, y no había persona en San Miguel que no se conmoviera con la alegría pura de la niña. Tauli había ganado no solo una esposa, sino una hija, y Pequeña Luz había ganado no solo un padre, sino un héroe que la amaría incondicionalmente. La noche anterior a la boda, Esperanza se encontró sola en la iglesia, arrodillada ante la imagen de la Virgen, derramando lágrimas de gratitud. Había comenzado esta travesía desesperada, dispuesta a venderse para salvar a su hija, y encontró mucho más que salvación. Encontró redención, amor verdadero y una familia completa. Gracias, susurró hacia las velas titilantes, gracias por guiarme hasta él. Entonces sintió una presencia a su lado. Tauli había entrado silenciosamente en la iglesia y se arrodilló junto a ella. No dijo nada, simplemente ofreció su presencia, y permanecieron así en un silencio sagrado, dos almas que habían encontrado su paz. Afuera, San Miguel dormía tranquila, una ciudad transformada por el amor de un apache y una madre mexicana que demostraron que las barreras más fuertes del mundo pueden derribarse con la fuerza del corazón humano. Mañana sería el inicio oficial de sus vidas juntos, pero ambos sabían que ya eran una familia desde el momento en que eligieron confiar, amarse y enfrentar el mundo juntos. El amor había vencido, como siempre vence cuando es verdadero y lo suficientemente valiente para desafiar todo lo que intenta dividirlo. El amanecer del día de la boda trajo consigo una luz dorada que bañaba San Miguel como una bendición divina. Esperanza despertó al sonido de los pájaros cantando y al aroma de flores que Pequeña Luz había esparcido por toda la casa durante la madrugada. «Mamá, mamá, es el día más bonito del mundo», gritó la niña, saltando sobre la cama con una energía que hacía que el corazón de Esperanza rebosara de alegría. Ver a su hija tan viva, tan feliz, después de haber estado a punto de perderla, era un milagro que nunca dejaría de agradecer. Doña Carmen entró poco después, cargando el vestido de novia que las mujeres del pueblo habían cosido con tanto amor. Era una obra de arte, seda blanca bordada con hilos dorados en patrones que mezclaban rosas mexicanas y símbolos apaches de protección y fertilidad. «Nunca vi algo tan hermoso», susurró Esperanza, tocando la tela con reverencia. «Es perfecto para una novia perfecta», respondió Carmen, limpiándose lágrimas de emoción. Todo el pueblo se había unido para crear ese momento mágico, y cada puntada llevaba el amor de una comunidad que había aprendido a ver más allá de las diferencias. Al otro lado del pueblo, Tauli se preparaba con la ayuda de Aidiana y de los hombres apaches que habían bajado de las montañas para presenciar la boda de su guerrero. Su atuendo también era único, una mezcla respetuosa de tradiciones, con una camisa blanca mexicana bordada y un chaleco de cuero apache decorado con plumas de águila que simbolizaban valor y renacimiento. «Mi nieto», dijo Aidiana, ajustando una cuenta sagrada en su pecho, «hoy no solo te casas con una mujer.
Te casas con la esperanza, con el futuro, con la prueba de que el amor puede sanar cualquier herida. Tauli asintió, pero sus ojos brillaban con una emoción que iba más allá de las palabras. Abuela, dijo suavemente, gracias por enseñarme que honrar a los muertos no significa dejar de vivir. Aidiana sonrió, tocando con ternura el rostro de su nieto. Itzel y Citlali están sonriendo hoy, dijo. Quieren que seas feliz. Y esperanza y pequeña luz son el regalo de ellas para ti. Las palabras de la anciana tocaron el corazón de Tauli de una forma profunda. No estaba traicionando su pasado al amar de nuevo, lo estaba honrando al elegir vivir plenamente. La iglesia de San Miguel nunca había visto una decoración tan deslumbrante. Flores silvestres de las montañas se mezclaban con rosas de los jardines del pueblo, creando una alfombra de colores que conducía hasta el altar. Gente de toda la región había venido para presenciar la boda que ya se había convertido en leyenda, la unión entre la madre valiente y el guerrero de corazón noble que había desafiado todas las expectativas. Cuando Esperanza apareció en la puerta de la iglesia, un suspiro colectivo recorrió la nave. Estaba radiante, más hermosa que cualquier princesa de cuento, caminando lentamente hacia el altar donde Tauli la esperaba. Pequeña Luz iba delante, esparciendo pétalos de rosa y riendo con alegría pura. Pero fue cuando los ojos de Esperanza se encontraron con los de Tauli que ocurrió la verdadera magia. En esa mirada, todos los presentes vieron la fuerza transformadora del amor verdadero, un amor que había nacido del dolor, crecido en la adversidad y ahora florecía en toda su gloria. Tauli extendió la mano hacia ella, y cuando sus dedos se tocaron, fue como si dos mitades de un alma finalmente se reunieran. El padre Miguel condujo la ceremonia con una emoción que contagió a todos. Cuando llegó el momento de los votos, Esperanza habló con una voz clara que llegó a cada corazón. Tauli, me encontraste cuando estaba perdida, me sanaste cuando estaba rota, me amaste cuando yo no creía merecer amor. Prometo ser tu compañera en todas las tormentas, tu alegría en todos los amaneceres, y amar a Pequeña Luz como nuestra hija para siempre. Sus palabras arrancaron lágrimas de muchos. Luego fue el turno de Tauli, y su voz grave resonó en la iglesia con una intensidad que hizo latir más fuerte todos los corazones. Esperanza, me enseñaste que es posible renacer de las cenizas, que el corazón puede sanar sin olvidar, que el amor verdadero no conoce fronteras. Prometo protegerte a ti y a Pequeña Luz con mi vida, construir un hogar donde nuestra familia pueda crecer en paz, y amarlas hasta mi último suspiro. Cuando intercambiaron las sencillas alianzas de oro que el herrero Joao había forjado especialmente para ellos, todos sintieron que presenciaban algo sagrado. Los declaro marido y mujer, anunció el padre Miguel, con la voz cargada de emoción. Pueden besarse. El beso que siguió fue más que un sello de unión, fue una promesa, una curación, una celebración de dos almas que habían encontrado su hogar eterno en la otra. La iglesia estalló en aplausos y lágrimas de alegría, pero para Esperanza y Tauli, el mundo se redujo solo a ellos dos y al amor que los envolvía como una luz dorada. Pequeña Luz corrió a abrazarlos, gritando, ahora sí somos una familia de verdad, y en ese momento todos supieron que habían presenciado un milagro. Aidiana se acercó a los novios, y siguiendo una tradición apache, ató sus manos unidas con una cuerda trenzada. Que nada en el cielo o en la tierra pueda separar lo que el amor ha unido, dijo, y su bendición resonó en la iglesia como una profecía sagrada. La fiesta que siguió duró hasta tarde en la noche, con música, baile y comida que celebraba la unión de dos culturas en perfecta armonía. Cuando las estrellas finalmente reclamaron el cielo, Esperanza, Tauli y Pequeña Luz caminaron juntos hacia su nuevo hogar, una pequeña casa que la comunidad había construido para ellos, situada entre el pueblo y las montañas, simbolizando el puente que representaban entre dos mundos. Pequeña Luz se quedó dormida entre los dos en el patio, bajo un cielo estrellado que parecía bendecir a su nueva familia. Lo logramos, susurró Esperanza, con la cabeza apoyada en el pecho de Tauli. Contra todo pronóstico, encontramos nuestro final feliz. Tauli besó suavemente su cabello, respirando el aroma a jazmín que siempre le recordaba al primer momento en que la vio. No es un final, corrigió con ternura. Es un comienzo. El comienzo de una historia de amor que nuestros hijos contarán a sus hijos, sobre cómo dos personas de mundos distintos demostraron que el amor verdadero puede superar cualquier barrera. Esperanza sonrió, sabiendo que tenía razón. Habían creado más que una familia, habían creado una leyenda de esperanza que inspiraría a generaciones futuras.
Y mientras las estrellas danzaban en el cielo infinito sobre ellos, 3 corazones latían en perfecta armonía, unidos para siempre por el poder transformador del amor eterno que había nacido de una subasta de desesperación y florecido en un jardín de alegría infinita. Así termina la historia de Esperanza y Tauli, un amor que demostró que los corazones más heridos son capaces de los amores más poderosos, y que la verdadera familia no se define por la sangre, sino por los lazos que elegimos crear. En San Miguel, donde todo comenzó, hasta hoy se cuenta la leyenda de la madre valiente y del guerrero apache que transformaron a toda una ciudad con la fuerza de su amor. Y cuando los niños preguntan si la historia es real, los mayores sonríen y responden, el amor verdadero siempre es real, niño. Siempre es real. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.